el día que todo colapsó. ¿Quién diría que terminaría así, aquí sin salida y rodeado de estas malditas criaturas, en un maldito hoyo en lo más profundo de la tierra y con poca visibilidad? Antes de llegar a este punto, les contaré lo ocurrido hace tan solo un par de horas. Bueno, primero contaré un poco de mí, soy un fuerza especial del ejército, ejercí por 8 años en las fuerzas armadas, me dieron de baja por mi conducta fría y dura contra los objetivos, narcotraficantes, asesinos, secuestradores, etc. Seguido de eso trabajé 7 años en el sector privado de escolta, en el cual yo dirigía y daba órdenes hacia mis demás compañeros escoltas, básicamente tenía todo el control para cuidar a nuestros VIPs, así son considerados los que nos contratan, solo diré que eran personas demasiado importantes. Dejé ese trabajo, porque necesitaba despejar mi mente, y enfocarme en otros proyectos, como tener mi propia granja, animales de campo y desayunar huevo con frijoles, llevaba varios meses con ese ritmo, vivía en Carolina del Norte, un lugar un tanto frío, con bastante silencio, pero me agradaba. Hasta que un domingo por la tarde me contactaron de la Armada, sinceramente no me interesaba en lo absoluto, hasta que mencionaron el nombre de un compañero, un muy buen amigo mío. Empieza a sonar mi teléfono, al cual contesto, buenas tardes, me contacto con el señor Mark. Decía la cabo con voz dura y algo preocupada, ¿necesita algo? Respondí con seriedad y sin tanta importancia, excelente, tenemos una situación delicada en la que se le requiere de inmediato en nuestras instalaciones, un equipo especial lo traerá con nosotros, llegarán en un aproximado de 30 minutos, agregaba la cabo, esperando mi respuesta afirmativa, me dieron de baja hace un tiempo y no pienso regresar, ¿qué les hace pensar que lo haré? Le respondí con una voz muy egocéntrica, hubo unos minutos de silencio total, y prosiguió, la razón del por qué se le contactó a usted, aparte de su gran historial de experiencia y gran capacidad en combate, es porque su ex, compañero Johnson, nos había dado la indicación de que se le comunicara ante una emergencia. De inmediato todos mis pensamientos se pusieron en alerta y deduje por dónde iba el asunto, y sabía que me necesitaba, los veo en 2 horas, respondí y finalicé la llamada. Prepare todo para mi viaje y guarde con cariño las cosas que me hicieron compañía estos años, mis armas y pesas, mi segunda distracción era el ejercicio, mientras preparaba lo último, llegó el equipo especial a recogerme, al que sin mencionar ni una palabra, solo abordé y nos encaminamos. En todo el trayecto no miré nada de camino, ya que el transporte era igual al que usaban para transportar presos o reclusos peligrosos, con la diferencia de que estaba más blindado de lo normal y muy equipado, como si tratara de un transporte demasiado especial. Arribamos al cuartel, al salir del vehículo, era un cuartel que nunca había visto, y vaya que había estado en demasiados, por lo que noté era subterráneo y lleno de personas, tanto militares bien capacitados, como doctores, científicos, ingenieros y comandantes. Los militares que me transportaron, hicieron dirigirme a un cuarto grande, el cual al entrar, era muy grande, repleto con equipo de cómputo, monitoreo, armas y con alrededor de 10 personas incluyéndome, estando allí hubo un silencio incómodo, todo apuntaba a que me estaban esperando a mí, no tuve tiempo de pensar algo cuando de repente empieza hablando una señorita que menciona, bueno hubo demora de 10 minutos pero no importa prosigamos, señor Mark sé que ha sido muy imprevisto todo esto, pero le explicaré la situación. Nuestros científicos descubrieron un lugar que apodamos La Fosa, a solo 30 kilómetros de Washington DC en el norte de Maryland, básicamente es una cueva inexplorada de la cual tenemos un aproximado de su profundidad y es alrededor de 40 kilómetros, era una misión confidencial, por lo cual se mandó un equipo de científicos para reconocimiento, los cuales iban acompañados de fuerzas especiales, entre ellos su ex compañero, fueron enviados hace 2 días, pero perdimos comunicación hace 1, lo último que nos notificaron fue que habían tenido un encuentro, la comunicación se perdió, la señorita terminó de relatarme eso y enseguida tuve que tomar acción, ¿en cuánto tiempo saldremos hacia allá? Mencioné con una voz segura, ya que quería ver de nuevo a mi colega y no tenía una idea de que estuviera vivo o muerto, la señorita sorprendida menciona, será en 5 minutos, tenemos el equipo que irá con usted, son 4 fuerzas especiales que le servirán de apoyo, se verán en la fosa, al fondo del lado izquierdo está un cuarto con equipo táctico y armas, para que
ese equipe señor, termino de mencionar, me di media vuelta y dirigí al cuarto, había armas de todo tipo, desde la más pequeña hasta la más grande, tomé solo mis armas favoritas, el fusil HK-416 A5 equipada con dos tipos de mira, que sería la reflex y térmica, y una pistola Smith & Wesson MP9, todo mi equipo táctico de pies a cabeza y chaleco con blindaje reforzado ligero, cuando menos lo esperaba era de noche y ya estaba en Regar, en la parte trasera de un jeep esperando al arribo, solamente pensaba que habría pasado, no tenía miedo o algo así, solo no tenía la respuesta, Johnson era un militar demasiado preparado, ya hubiera dado una señal, seguía pensando hasta que abrieron la puerta trasera y me recibió un militar, al parecer se encargaba de cuidar la zona, buenas noches señor Mark, sígame, bajé del vehículo sin mencionar nada y me llevó a solo unos metros donde estaba la entrada, pocos segundos antes de llegar, había examinado el entorno y era un bosque, que con la oscuridad no se lograba apreciar nada, solo la luz de la luna y mucho silencio, tenían instalada ya una base de operaciones, donde solo operaban unos 15 soldados con computadoras, muy probablemente monitoreando todo, llegamos mencionó el militar y le presento a sus compañeros, Smith, Richard, Kyle y Chris, todos estaban serios, y listos para lo que iban, los examiné en unos segundos, se veían en muy buena condición física, y con todo es la indicación, le pregunté al militar a cargo, es bajar y llegar a la última ubicación de donde fue enviada la señal de ayuda, que es a 25 kilómetros abajo, y encontrar a los 3 científicos y los 5 fuerzas especial que los reguardaban, llevan equipo de comunicación, pero pasando los 20 kilómetros la señal es débil y solo tendrán la opción de estar mandado ubicación, tengan eso muy presente, termino con una voz de seriedad, todo captado sargento mencione con voz segura, ¿alguien tiene alguna duda? Termine por mencionar, nadie dijo una sola palabra solo asintieron en señal de afirmativo, nos vemos después sargento mencione y comenzamos a descender, la forma de bajar fue mediante un camino rocoso pero amplio para moverse, como si fueran unas escaleras empinadas, desde que entramos fue necesario encender las linternas, porque no había tanta visibilidad, descendíamos a paso apresurado, después de 30 minutos, comentó Chris estamos a 18 kilómetros señor, captado Chris respondí, seguíamos descendiendo y Smith menciona vaya que está oscuro aquí, ¿alguien sabe si no vendan? Richard le responde y que estén unas chicas ya de mínimo para no estar tan solo, ambos se rieron, no hice ningún comentario, ni Kyle ni Chris, vamos compañeros ocupan tener un poco de humor, nadie mencionó nada de nuevo, pero se sentía un ambiente cómodo, avanzó con paso apresurado, pero después de otro largo rato comenta Chris, señor estamos a 23 kilómetros, captado Chris respondí, pónganse alerta en todas direcciones termine por agregar, cabe mencionar que durante todo el recorrido para descender, me sentía con un presentimiento de peligro, no de miedo, solo de advertencia, a pesar de que estaba muy oscuro y sin nada de ruidos, solo el viento de la cueva y nuestros pasos apresurados, sin darnos cuenta llegamos a una parte donde había señales de que alguien estuvo allí, mire esto señor, menciona Kyle con una mochila táctica en la mano, la mire y parecía ser de un militar, había más cosas tiradas como latas de comida, una fogata, algunas prendas tácticas y basura, sin embargo, las prendas estaban rasgadas, solo lo que alcanzamos a notar era un charco de sangre, Smith dice vea esto señor al parecer alguien enloqueció o se lastimó con algo, o tal vez no estamos solo agregó Richard, todos quedaron en silencio esperando mi indicación, no tenían cara de preocupación o miedo, solo confundidos, ¿qué hacemos señor? Agregó Chris, cuando estaba a punto de responderle, algo pasó entre la oscuridad, todos lo notaron pero nadie dijo una sola palabra, sigamos descendiendo agregué, empezamos a caminar, solo un momento más, y veremos quién embosca a quién, decía en mi mente mientras avanzaba, fue alrededor de otro kilómetro caminando, cuando a tan solo 30 metros, se veía una fogata encendida y era una tipo sala amplia, vea señor, tal vez allí si vendan hot dogs agregó Smith, todos soltaron una sonrisa, pero no era momento, ¿tienes ganas de salchicha? Aquí tengo una mención a Richard con tono gracioso, 10 metros más señala Chris, desde que entramos a la cueva estuvimos con las armas empuñadas y listas, a tan solo unos metros de entrar, yo me encontraba detrás de mis compañeros, ellos no sabían por qué pero no decían nada, justo antes de entrar a esa sala, giré brusco en la oscuridad y golpeé con la culata de mi arma a algo o alguien, y soltó un grito de dolor al mismo tiempo que lanzaba un rasguño 3,
que me rasgó un poco la ropa, eso me hizo confirmar que tenía garras, no podía apreciar nada por la oscuridad que allí se apreciaba, pero cuando Kyle giró su arma y apuntó con su linterna y efectivamente era algo, una criatura que tenía una altura de 1,90 m, muy greñudo, con un hocico grande similar al de un perro, unos ojos rojos que por sus características, tenía buena visión de noche, una complexión delgada pero marcada en músculos, me veía con una cara llena de enojo y rabia, tenían ganas de asesinar, al mismo tiempo salían de la sala otras 3 criaturas similares a esa primera, salieron por los lados de las paredes, nos querían mis compañeros hicieron un círculo, Chris, Kyle y yo apuntábamos a ese primero y los demás, hacia las otras 3 criaturas, preguntales si no venden hot dogs menciona Richard, Smith se queda confundido como todos al estar observando esas criaturas, todos quietos les dije a mis compañeros, las criaturas solo hacían gemidos, como si tuvieran rabia y estaban demasiado molestos, nadie hacía ningún movimiento, en ese momento menciona una de las criaturas, perdidos. O no me digan que vinieron a rescatar a sus compañeros, porque si es así, solo les diré que tenían buen sabor todos, mencionaba con tono de voz ronca y una sonrisita con esos dientes afilados y blancos que resaltaban en la oscuridad, ¿qué tal si te lleno de balas, y vemos qué tan resistente eres? Agrega Richard, ¿balas? Estás bromeando, tenemos piel más gruesa de lo normal, por consecuencia dudo que me afecte, me dolerá pero nada que no soporte, humano ingenuo termina por mencionar con una carcajada con las demás criaturas, en ese momento jale el gatillo en dirección a la pierna de una criatura, la cual grita de dolor descontroladamente, al mismo instante en que atacan las 2 criaturas Kyle y Smith, Smith logra reaccionar antes de ser atacado y dispara, pero Kyle lo alcanza una garra que le da justo en pierna izquierda, todo pasó muy rápido y cuando pude regresar la vista a las otras 2 criaturas, ya no estaban, mientras tanto Smith disparó hasta vaciarle el cargador a esa criatura, la otra criatura que atacó a Kyle no estaba, los auxiliamos, joder, me alcanzo con una de sus garras, me estoy desangrando mencionaba Kyle, tranquilo pollito, el traje evitó que rasgara profundo agregó Richard, comenzando un torniquete en la pierna de Kyle, ¿qué fue eso señor? Menciona Smith, no lo sé, pero estoy seguro de que estas balas sí, porque antes de bajar, había solicitado cambiar la munición normal, por munición blindada, sigamos delante hacia donde íbamos, porque regresar no podremos, tenemos poco tiempo antes de que las baterías se agoten y no tengamos visibilidad agregue, la criatura a la que Smith le vació el cargador, terminó de suspirar y murió, la analizamos y definitivamente era una criatura con bastante aspecto agresivo, Chris no había mencionado nada en todo el rato, estaba en shock por todo lo ocurrido pero mantenía la cordura, ya que él también había disparado, continuamos sin demora y atentos, aunque Kyle renqueaba un poco, si podía seguir, vaya noche, ahorita estuviera en mi casa viendo la televisión, pero esto es más interesante, decía Richard, tienes razón, porque yo no aguantaría andar acostado en mi lancha de pesca decía Smith, yo sí quisiera estar en mi casa comiendo, y no aguantando este dolor, pero sinceramente me gustan los retos, aunque en esta ocasión sea la última, todos parecían estar motivados y sin alguna señal de miedo a morir, eso punto no teníamos comunicación con la base, teníamos poca batería y caminábamos buscando una salida o simplemente encontrar algo, mientras analizaba eso en mi mente, un ruido me hizo salir de mis pensamientos, era el sonido de un arma quitándole el seguro en la oscuridad, Mark. Menciona la voz, ante la impresión mencione ¿eres tú Johnson? De la oscuridad sale Johnson eres un maldito en verdad viniste por mí. Decía con una voz de entusiasmo al mismo tiempo que me chocaba la mano, pero claro, tenía que demostrarle al novato cómo se hace le respondí en tono alegre, todos estaban observando y menciona Chris, señor la última reserva de baterías las acabo de poner, calculo máximo unas 2 horas de luz, afirmativo Chris le respondí, después le pregunté a Johnson, ¿y los demás? Esos malditos nos atacaron cuando habíamos bajado por completo, venía con los científicos, teníamos las muestras e iríamos de salida, a mitad del regreso, salieron de la nada esos malditos, fueron 4, nos pidieron que no nos pusiéramos difíciles para que acabaran rápido, les disparamos, pero al parecer las balas comunes no les afectan, solo los hieren un poco, corrimos de regreso hacia abajo, durante la bajada perdí a varios hombres, solo quedamos Morales, Michael, y el científico Lorenzo, todos estaban heridos
heridos a comparación de mí, que solo tenía rasguños que penetraron un poco, durante el trayecto los perdimos, sin embargo solo fue porque ellos quisieron, si no estaríamos muertos. Cuando logramos estar tranquilos, las heridas hicieron efecto y murieron. Me quedé solo durante las siguientes 50 horas, en las cuales estuve con cuidado pero sin saber la salida. Las provisiones me ayudaron bastante, aunque tengo muy pocas, pero me alegra mucho que estén aquí. Termino por agregar Johnson, a mí de verdad me alegra verte, pero es tiempo de salir. La superficie. Mencioné, a partir de aquí 2 kilómetros, sargento, dijo Chris. Sigamos entonces, ¿puedes continuar sin problemas, Kyle? Pregunté, pero por supuesto, esto es para mí un rasguño de perro. Comenzamos a caminar de regreso en la oscuridad total y solo con algunas lámparas para lograr luz. Estábamos agotados, pero juntos. Queda 1 kilómetro, señor, aunque sigo sin ver luz, sargento, menciona Chris. Eso no te debería de preocupar, agregue. Definitivamente eso no debería preocuparnos, señor, agrega Richard. Justo en ese momento caen de la parte superior de la cueva otras 3 criaturas, solo que en esta ocasión no lograron acorralarnos, solo se pusieron delante. ¿Tan rápido se van? Qué groseros, venir matar a uno de los míos y herir a otro. ¿Debería dejarlos vivir? Menciona una criatura, yo supongo que no, agrega a la otra. Fue de pura suerte ese rasguño, maldito. Te apuesto que de frente lo la cuadras conmigo, menciona Kyle. Creo que no es buena idea mencionar eso, Kyle, agrega Chris. Como sea, ni me interesa, pero no crean que pueden entrar y salir como si nada. Llevamos viviendo más de 130 años aquí sin ser molestados hasta ahora. Primero acabaremos con ustedes y luego acabaremos con todas esas hormigas de allá arriba, menciona en tono serio la criatura. ¿Qué te parece si te haces a un lado y nos permites pasar? Agregué justo al momento que le apunto con mi arma. En ese momento se termina la batería de 2 de nuestras 4 lámparas. Señora, allí vienen, menciona Chris. Al mismo tiempo que a Johnson y a mí, nos caen 2 criaturas que botan nuestras armas e intentan mordernos la cara. Los demás no podían ayudar, porque estaban entretenidos con el tercero. Después de tanto forjeseo logro sacar mi cuchillo y clavarlo en su cuello. Veamos si esto es muere, aunque sin darme cuenta logro hacerme mucho daño en uno de mis brazos y costillas. No pensaba eso, porque en ese momento me dirigí para ayudar a Johnson, que al parecer iba perdiendo. Como no pude sacar el cuchillo de la anterior criatura, a esta la tomé del cuello y pude distraerla, dándole el tiempo a Johnson para sacar su cuchillo para enterrarlo en el cuello de la criatura. Sin embargo parecía no afectarlo, hasta que tomé mi fusil y lo llené de balas. Al momento de terminar, no tuvimos tiempo de analizar, porque del otro lado estaba Kyle siendo sometido, Smith mal herido, Chris inconsciente, y Richard tomando del cuello a la criatura sin afectarla. Nos sumamos Johnson y ello, ambos con sus respectivo cuchillo y dejándolo mal herido. La criatura cayó. ¿Están todos conmigo? Pregunté. Afirmativo, solo Chris inconsciente pero bien. Kyle algunas heridas nada graves, al igual que yo, pero Smith está grave, mencionaba Richard. En lo que se incorporaban de nuevo, me acerqué a Smith, terminé por mencionarle, si está bien, yo me sujeto de usted. En ese momento la última en sus últimos suspiros menciona, piensan que será así de fácil irse. Asesinaron a algunos de nosotros, somos un poco viejos, los jóvenes están invernando en lo más profundo de esta cueva, y despertarán la primera luna llena, ni todas sus fuerzas militares de allí afuera les harán frente. Diciéndolo de una manera seria, la criatura dio su último suspiro y fallece. Escucho a ese maldito sargento, menciona Chris. Sí, pero vamos, toma a Smith y tenemos que movernos. Sigamos con esta maldita oscuridad. Tenemos suerte de que esa lámpara de reserva lo ayude. Terminé por decir. Caminos alrededor de 15 minutos logrando salir. Ya nos esperaban los equipos médicos, que se acercaron para auxiliarnos, aunque solo los delicados eran Smith, Kyle por su herida en pierna y yo de la costilla, aunque lo mío no era nada grave. Cabe recalcar que era de noche, como un 10 de la noche. Los médicos están examinando a tu equipo, sargento. Éxito, pero ¿qué pasó allí abajo? Cuéntanos todo, agregó el coronel de misión. Le contaré todo, solo iré a descansar un poco al comedor con Johnson. Terminé por agregar, me dirigí al comedor con Johnson. Qué rico es cenar una pizza después de esto, ¿no crees, Mark? Menciona Johnson, pero claro, y en verdad me alegra verte de vuelta, maldito, agregue. Seguimos charlando, cuando ahí han pasado unos 15 minutos desde que llegamos, cuando de repente entra un soldado al comedor. Sargento Mark tiene que venir, es urgente. Sentí un escalofrío y misterio, porque todo se tornó tenso. Llegué a la entrada de la cueva, donde ya estaban 15 militares con armas y luces apuntando al fondo. Nadie mencionó una sola palabra y quedé en shock al ver que del fondo de la cueva se comenzaron a iluminar puntos rojos, siendo ojos de esas criaturas. 10, 20, 30 y seguían sumándose. Mira el cielo y observe la luna llena.